Hola a todos, hoy estamos con César Biondini del Frente Patriota Federal. Él es abogado, fue precandidato presidencial también por este espacio en las últimas elecciones y últimamente ha tenido un gran crecimiento, sobre todo en las redes sociales, sobre todo en Twitter, donde se viralizan sus posteos. Lo que para mí demuestra que César toca una campana distinta, una campana que la gente quiere escuchar, que la gente está ávida también de nacionalismo, a pesar de que muchos dicen que el nacionalismo ya es algo vetusto, es algo que por ahí quedó viejo, que ya a nadie le interesa. Bueno, César parece que demuestra lo contrario. Así que vamos a ver de qué se trata, vamos a pedirle que nos cuente sobre sus posturas, sus ideas y también su visión sobre cuestiones de la actualidad. César, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por tu tiempo. Y felicitaciones también por ese crecimiento. ¿Cómo estás, Francisco? Bueno, un gusto saludarte a vos, a todos los seguidores del canal, que son varias decenas de miles, así que muchas felicitaciones. Y bueno, sí, rescato un poco lo que decís en cuanto a que en un periodo tan convulsionado del país, donde tenemos un gobierno que, bueno, desde mi punto de vista es uno de los gobiernos más antinacionales que hemos padecido en las últimas décadas, evidentemente también ha crecido un interés, un sano interés por las propuestas, digamos, nacionalistas, las propuestas del campo nacional, y bueno, creo que tiene un poco que ver eso, quizás el mensaje se esté dando en el momento justo, o sea, el momento adecuado para que la gente lo recepcione. Lo que estamos haciendo desde el Frente Patriota Federal, y en mi caso personal, desde las cuentas, es tratando todos los días de ir aportando una visión patriota frente a la realidad que estamos padeciendo. Uh -huh. Sí, vos se lo atribuís a eso, al rechazo que produce el gobierno y buscan en el nacionalismo el refugio. Incluso a mí me sorprende que gente de progresistas, liberales o más ligados al kirchnerismo comparten tus posteos y comentan, bueno, che, no puede ser que esté coincidiendo con César, con nacionalistas, con lo que yo nunca pensé compartir, ¿viste? Es gracioso eso. No, pero vos sabés que yo creo que justamente lo que marcamos, digamos, y esto es muy sano, creo que lo que estamos marcando es que hay una nueva grieta entre aquellos que defendemos a la Argentina, Uh -huh. o que la protegemos, o que apostamos a la protección de nuestro pueblo, y aquellos que evidentemente no. Y esa grieta se está produciendo, entonces a mí no me llama la atención a veces coincidir, muchos provienen del espacio naturalmente del peronismo, otros provienen del radicalismo, de otros espacios, pero creo que es tal el golpe y la brutalidad de las medidas de Milei, sobre todo las medidas que van en detrimento, a ver, de cuestiones básicas como educación pública, salud pública, defensa, causa Malvinas, la protección del sector antártico, la protección de los recursos naturales, por mencionar algunos temas, jubilados, docentes, Uh -huh. trabajadores, derechos laborales, que bueno, creo que nos hemos encontrado todos frente a un replanteo necesario de cómo llegamos hasta acá. Y ahí es donde me parece que empezamos a buscar los puntos y los puentes en común, y quizás en ese aspecto nos hayamos dado cuenta que hemos estado debatiendo sobre temas que no digo que son secundarios porque son importantes para cada uno, pero cuando la Argentina está en peligro, bueno, tenemos que, digamos, privilegiar la defensa de lo nacional por sobre esta situación. Entonces, en esa dinámica, es donde nos encontramos a veces coincidiendo con personas que quizás no hubiéramos coincidido antes, pero que ahora sí lo estamos haciendo. Claro, unidos también un poco por el espanto. Y como vos decías, mencionabas prácticamente a cualquier sector. Yo creo que todos los sectores se vieron afectados por el gobierno, a excepción quizá del sector financiero o de muy pocos. Y si vos sos muy crítico con prácticamente todas las medidas que están tomando día a día, siempre salís a responderles y a hacer aportar tu visión y tu crítica. Pero si yo te dijera, bueno, el gobierno de Milei ya pasó 100 días, eh, ¿cómo lo resumirías? O, eh, sí, ¿cuál es tu diagnóstico de estos 100 días y qué podemos esperar en base a estos primeros 100 días? Porque también hubo idas y vueltas, ¿viste? De intentos de, por ahí, panquequeadas, como se dice. Sí, realmente, mirá, lamentablemente para todos, Milei ejecutó exactamente lo que había prometido que iba a hacer. Mm, O sea, previo a que gane Milei, después de las PASO, también yo me mostré muy crítico sobre la propuesta de Milei, muchos me cuestionaban, me decían, pero ¿a vos te parece? Porque Milei viene con un cambio, y ustedes que también plantean la lucha contra la corrupción, no deberían apoyarlo, porque hay que ser sinceros, muchos
dirigentes o referentes del campo nacional, específicamente del nacionalismo, quizás se mostraron un poco optimistas frente a algunos planteos de Milei, y nosotros desde el Frente Patriota Federal, no, o sea, siempre fuimos coherentes, siempre planteamos que Milei no era ni la solución ni la salida. Y en estos 100 días, a modo de resumen, lo que estamos viviendo es digamos, las consecuencias de la tragedia de lo que es la motosierra. Porque evidentemente, a ver, vos podés intervenir, vos podés hacer soluciones, si uno quiere, quirúrgicas, y esas soluciones quirúrgicas requieren un instrumental y un conocimiento. La motosierra es la representación un poco también de la barbarie, un poco la cuestión de ir, de romper lo que sea, sin importar el daño que estás provocando, y efectivamente eso estamos viviendo. En estos 100 días hemos tenido una enorme devaluación, con licuación de los salarios, licuación de los ahorros, donde los jubilados prácticamente, no es que lo digo yo, lo marcan las estadísticas oficiales, están en situación de indigencia, donde la educación pública está en crisis. Hoy estamos con las universidades públicas de todo el país prácticamente al borde del colapso, con la salud pública que ha sido dejada de lado, o sea, no hay políticas de salud pública de ningún orden. Estamos teniendo, por ejemplo, una enorme crisis con la epidemia del dengue. Yo, en lo personal, lo aclaro, no soy muy amigo de la cuestión de las vacunas, porque la vacuna del dengue quizás sea experimental o no, pero eso hay que testearlo. Yo creo que no se puede aplicar una campaña masiva sin las prevenciones, pero sí, evidentemente, no hay fumigación, no hay prevención, no hay concientización, no hay atención primaria en los hospitales. Eso es la realidad, digamos, más allá de la discusión de cómo abordarlo después, subsecuentemente. Después, por supuesto, también tenemos la situación de la defensa nacional. Nosotros nunca hemos estado en la gravedad institucional que estamos frente a la cuestión Malvinas. Los ingleses no solamente han afirmado su ocupación en Malvinas, sino que se han extendido varias decenas de miles de kilómetros del mar argentino a través de las Georgias del Sur. Estamos viendo, bueno, todo un fortalecimiento, digamos, del control estadounidense, tomando, por ejemplo, el control del Paraná con los ingenieros del ejército de los Estados Unidos. Yo la verdad que invito a los que nos leen que tomen nota de la cuenta del embajador de Estados Unidos. Es muy interesante seguirlo, porque el embajador de Estados Unidos es un verdadero operador. Yo quiero decir que ojalá la Argentina tuviera diplomáticos como este, porque este hombre nos está operando en toda la línea, todos los días, está recorriendo todo el país, está hablando con los gobernadores, con los sindicalistas, lo hace delante nuestro y nadie reacciona. Pero bueno, yo entiendo, es el embajador de Estados Unidos, está haciendo lo que Estados Unidos necesita. El problema es que no es lo que la Argentina necesita. Y esto lo hace claramente en connivencia con un gobierno, por llamarlo de alguna forma, yo le digo régimen, con una estructura de poder actual que claramente lo favorece y que claramente no le interesa. Hemos visto también como la embajadora de Inglaterra ha ingresado al sistema de control y de monitoreo de la ciudad de Buenos Aires a través de Jorge Macri. No es que solamente ingresó y vio un par de monitores y hizo un pequeño recorrido, porque esa es la versión, digamos, oficial, sino que ella vino con un especialista de Londres, ni más ni menos que con el que manejaba todo el sistema penitenciario inglés, para justamente adentrarse y tomar nota del control de esas cámaras. Entonces, ¿qué quiero decir? Y en el medio de todo esto, a modo de cierre, porque todo tiene que tener un cierre y quiero concluir, también el peligro que tenemos sobre cómo se están usando a las Fuerzas Armadas. ¿En qué sentido? Que uno coincide, por ejemplo, en la situación trágica de Rosario y del narcotráfico. Lo que también tenemos que tener presente, que las Fuerzas Armadas no han sido preparadas ni están entrenadas para hacer lo que plantea Petri, o lo que él quiere hacer, que es que las Fuerzas Armadas hagan controles poblacionales, que hagan arrestos. Que fue un poco la crítica que hizo Villarruel el otro día, ¿no? Que se fue a dar una entrevista y se plantó y le dijo, mirá, a mí me hubiera gustado que me den esas áreas que Milei mismo me había prometido, no lo hizo y ahora están haciendo algo que finalmente va a ser problemático, como la participación del ejército. Ahora, vos mencionaste un montón de cuestiones de claramente un régimen antinacional. Y también dijiste, y sin embargo hay nacionalistas que son optimistas, y muchos de esos nacionalistas o patriotas dicen no, porque Villarruel está en el gobierno.
Em, ¿Cómo ves eso de que solo por Villarruel, capaz por la cuestión de su padre, o porque es pro vida, o porque no sé qué, hay nacionalistas o patriotas que lo apoyan al gobierno en general? Sí, la verdad que es un caso bastante extraño, porque sinceramente no hay ningún tipo de evidencia de que, digamos, haya una real separación ideológica, más allá de algunos temas puntuales, entre el planteo de lo que hace Milei con lo que piense efectivamente Victoria Villarroel. Digo, yo siempre lo menciono porque es dable decirlo. Mi padre fue amigo personal de Eduardo Villarruel. Yo tuve el gusto de conocer también a la familia. Bueno, de hecho, la conocí a lo largo de muchos años, a la madre, incluso al abuelo de Victoria, que fue un contraalmirante, el contraalmirante de Stephanie. Pero quiero aclarar algo, eso no significa absolutamente nada en cuanto a la acción política. Las pocas críticas que escuché de Villarroel han sido puntuales sobre temas más vinculados a la parte castrense o en defensa de los aumentos para los senadores de la Nación en cuanto a sus sueldos, pero no escuché ningún tipo de crítica vinculada a las cuestiones esenciales, como lo que estamos hablando, despidos, educación pública, salud pública, Malvinas mismo. Sí, obviamente, ella es hija de un héroe de Malvinas, y un héroe de Malvinas que incluso ha combatido en las islas junto al coronel Mohamed Ali Zaineldin. El padre de Victoria fue comando en Malvinas. Evidentemente el padre, yo lo digo en conocimiento de causa, jamás hubiera suscrito ni una línea a la política pro-anglosajona que está implementando Mondino, por ejemplo. Entonces, yo creo que a veces, como se suele decir, como dice el dicho, de esperanzas vive el hombre, quizás algunos cuenten con algún tipo de esperanza, yo no tengo ningún tipo digamos, de diferenciación en cuanto a Milei o a Villarroel, porque hasta ahora no hay ningún tipo de evidencia al respecto. Entonces, para mí, hoy por hoy ya mantener el apoyo a Milei es simplemente el hecho de no reconocer que se han equivocado. Claro, eso te iba a preguntar también de por qué, a pesar de todo esto que mencionás, de la caída del poder adquisitivo también, del aumento de la pobreza, el aumento de los precios de los servicios de la comida, pareciera, o por lo menos esos quieren hacernos creer, que mantiene todavía un fuerte apoyo. ¿Vos se lo atribuís a que por vergüenza a no admitir que fueron traicionados? ¿O también puede ser porque no hay otra alternativa, no hay nadie, por lo menos en Vox Populi, digamos, conocido por todo el país, que proponga una alternativa? ¿O por qué crees que es falso que mantiene el apoyo? O sea, yo he visto a muchos que sanamente han reconocido, diciendo, bueno, la verdad que nos hemos equivocado, que hemos quizás, a ver, creo que mucha gente lo hizo, no solamente del espacio nacionalista, mucha gente votó a la Libertad Avanza quizás pensando que las cosas iban a mejorar, o incluso escuché gente que decía, no pensé que iba a ser lo que dijo que iba a ser. Es una frase muy común que uno ha escuchado. Pero bueno, hay otros que o lo están sosteniendo por una cuestión de, digamos, tosudez, como diciendo, bueno, lo pasado ha sido terrible, entonces yo me quedo igual con esto, lo cual es una lógica bastante absurda, porque, bueno, vos podés no estar de acuerdo en absoluto, como en lo personal también, uno ha sido muy crítico de lo pasado, pero eso no implica darle una carta blanca a lo que está sucediendo, creo que es justamente mucho peor, y quizás otros lo hagan por intereses, qué sé yo. También es verdad que hay gente digamos, que se proclama malvinera o todo eso, que hoy ocupa cargos públicos y hemos tenido, a ver, la última afrenta desde mi punto de vista es que han levantado hasta el desfile del 2 de abril. Claro. Y lo hacen anunciar, ese levantamiento se lo hacen anunciar ni más ni menos que a Nicolás Casanseu. O sea, le hacen pagar los platos rotos a Casanseu de una vergüenza. Y la cuestión es que no hay presupuesto. A ver, me parece absolutamente ridículo el argumento. A ver, están gastando plata, han gastado casi más de 800 millones de pesos en cuestiones de hormonización para cuestiones trans, que dijeron que las iban a dejar de lado y después aparentemente nunca dieron de baja eso, pese a la versión oficial. O para jaulas para perros que nadie vio todavía. Bueno, caniles para perros, los perros invisibles del presidente, qué sé yo. Por eso, son cuestiones, entonces, no, realmente no hay dinero, y aparte, ¿cuánto dinero se necesita para hacer un desfile popular
de nuestros veteranos, de nuestros héroes de guerra. Bueno, Entonces, a estas cosas me refiero cuando yo ya no entiendo, o sea, he dejado de entender los argumentos que pueda haber para seguir sosteniendo un apoyo a mi ley, digamos. y de nuevo sobre este tema, creo que Villarroel también se quedó en silencio, no dijo nada por lo menos por ahora. Entonces vos decís que Villarroel no es no hay una verdadera interna o una contraposición de intereses entre Villarroel y Milei. ¿Desmentís? ¿Vos no creés en que hay una interna y que lo que se ha hablado de que Villarroel le podría estar serruchando el piso, que está planeando un golpe? He escuchado a decir también. Lo he escuchado, mira, no creo que sea un tema de golpe, pues siempre hay una tensión por el poder, lo cual no es que sea una diferencia ideológica. En todo caso, es una diferencia, digamos, por quién maneja las cosas. En ese sentido, si lo hay o no lo hay, bueno, a ver, uno escucha, hemos escuchado el único hasta ahora reportaje completo que ha hecho Villarroel con el hijo de Viale en TN, y bueno, sí, si yo escucho el reportaje, evidentemente ha habido una cantidad de dardos, bueno, que jamoncito y un montón de situaciones. Pero no lo veo como una lucha por el mundo de las ideas. No es que Villarroel se diferencia de Milei por cuestiones de las que estamos hablando, de la seguridad nacional, de la protección del pueblo, etcétera. Escucho una pelea sorda de poder, que quién quiere suceder a quién, que cómo sigue la cuestión, que probablemente esté interviniendo en todo esto quien es el verdadero monje de este gobierno, que es Mauricio Macri, indudablemente. Mauricio Macri es, en definitiva, el verdadero artífice de este gobierno, porque si no hubiera sido por el apoyo de Macri, Milei no ganaba, esto hay que decirlo. O sea, Sí. Milei obtiene 29,9% en las PASO y obtiene 30% en las generales, o sea, no subió prácticamente nada. Si no hubiera sido por el respaldo explícito de Mauricio Macri, que aparentemente fue inspirado por su hija de 11 años, Antonia, para generar toda esta situación, bueno, evidentemente Milei no hubiera sido presidente, eso lo tenemos todos claro. O sea, uno escuchando a la hijita y el otro a los perros. Tenemos un quilombo. Bueno, son los asesores de cada uno. Uno es la edad mental y el otro es, bueno, el estado psiquiátrico, qué sé yo, estamos en esta situación. Y con respecto a, bueno, vos descartás que Villarroel tenga estos intentos de golpe y demás, pero hay otras voces como por ejemplo Guillermo Moreno, que dicen que el de Milei va a ser un gobierno breve, él le da entre 4 y 6 meses. Después se escuchó, por ejemplo, se leyó que Fontevecchia planteó lo mismo en perfil. ¿Ves posibilidad de algo así, de una destitución por... Mira, yo lo que creo que si hay algún tipo de cuestión, porque ellos lo que están hablando es de una inestabilidad o de una falta de gobernabilidad que desembocaría en una supuesta caída, digamos, del gobierno. Ellos ambos de una u otra forma están apuntando eso. Yo, la verdad, primero que uno no hace futurología, evidentemente sí es verdad que estamos yendo permanentemente hacia el conflicto. En estas horas que estamos transcurriendo de marzo, se está hablando de entre 14.000 y 21.000 despidos en el sector público, con un sector privado quebrado, en crisis, donde incluso las automotrices grandes como Toyota están despidiendo a 400 personas de su planta permanente o situaciones de semejantes. Evidentemente hay una situación un run run, por llamarlo de alguna forma, que puede generar desestabilización. La verdad que no puedo decir si va a haber o no va a haber. Yo lo que sí entiendo, que en el caso de que lo hubiere, tiene que haber una salida institucional, porque realmente, si la situación llegase a los niveles que algunos dicen, tenemos que llegar por lo menos a un juicio político y a una transición correcta, si no vamos a caer en el 2001, Claro. con todos los problemas que eso implica. Y quiero hacer una salvedad con esto, y un simple paréntesis, que toda esta crisis interna de la Argentina también está siendo fomentada desde afuera. Porque digo, vos fíjate que mientras nosotros nos peleamos adentro, como dicen, mientras los hermanos se pelean adentro, nos devoran los de afuera. Vemos avances peligrosos, incluso alianzas entre gobernadores, ahora tenemos al presidente de la Patagonia entre nosotros, que parecía un delirio si lo decíamos hace 6 meses y hoy es una realidad. Entonces, por eso digo que está bien, uno es muy crítico y tiene que serlo y seremos muy críticos y tampoco, evidentemente,
uno puede tener mucho optimismo con respecto a al futuro de Milei, pero que también tenemos que construir nosotros una alternativa a futuro, porque si es simplemente la cuestión de tirar piedrazos, está bien, perfecto, pero pasó en el 2001, decían que se iban a ir todos, todos, y Claro. volvieron más fuertes que nunca. Ahí está Bullrich, ahí está Sturzenegger y demás, sí. Este, sí, no es cuestión de que caiga Milei y volver a lo anterior o que quede todo un quilombo, porque lo anterior también fracasó, digamos, no es que hay una alternativa bueno, tenemos a esta persona, a este equipo, a este partido en caso de que el día de mañana Milei se vaya. No, Eh, no, no. De hecho, hay una gran crisis en todos los espacios tradicionales, la UCR, el Partido Justicialista. Por eso mismo también, bueno, se produce en el marco de eso el lógico y necesario crecimiento de opciones alternativas. claro. Bueno, entre ellas el Frente Patriota Federal, porque las opciones tradicionales claramente no tienen respuesta. Si vos, por ejemplo, ves a la UCR, realmente es una cuestión, digamos, alocada, ¿no? O sea, Lustó dice una cosa, De Loredo dice otra, unos son del grupo Savoy, que le votan todo al gobierno, los otros se oponen, los radicales intentan mantener la defensa de la universidad pública y los otros votan en contra de la universidad pública. Entonces, bueno, digamos, si hoy estuviese Alem vivo, evidentemente tomaría la misma decisión que tomó en el pasado, porque realmente es un desastre sus herederos. Es una Claro, catástrofe. claro. Sí, sí. O Santoro diciendo que la prefiere a Miriam Bregman antes que a Guillermo Moreno. Bueno, es una declaración de principios la de Santoro, y bueno, el tema que justamente eso habla mucho también de la crisis de dirigentes que estamos teniendo, como un dirigente que está en un espacio peronista va a hacer esa manifestación. Bueno, eso también ha sido parte de la causa por la cual Milei ha ganado, Claro. porque Milei ha ganado justamente por la enorme confusión que se ha generado dentro de las filas del llamado campo nacional, tomándolo como algo muy amplio, donde justamente cierta cuestión del progresismo porteño ha contaminado a tal punto que llegan a hacer ese tipo de afirmaciones que son, desde todo punto de vista, absurdas, pero bueno, las escuchamos en el día a día. Sí, sí. Recién mencionaste el tema de la Patagonia, el presidente de la Patagonia. ¿Ves un riesgo de secesión con el gobierno de Milei? Porque empezaron a aparecer este tema de las cuasimonedas, de la Patagonia y demás. Y que él lo fomenta, te digo, porque hay videos del propio Milei diciendo Argentina no tiene que descartar la posibilidad de separarse. Si yo fuera Kicillof me separaría del resto del país. Entonces, Sí, lo ha dicho, Ujú. lo ha dicho, lo ha dicho. Mirá, los procesos de balcanización, como se denominan, son procesos lentos, pero seguros. La Argentina evidentemente está en un proceso que está perdiendo su tejido de unidad nacional. En ese rompimiento de los tejidos está también, por ejemplo, la incomunicación regional. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, ¿por qué es tan atacada? Aerolíneas Argentinas maneja el 62% del mercado interno de vuelos de cabotaje. Es decir, es esencialmente la aerolínea de bandera que une al país en todos los momentos y en todos los aeropuertos de nuestro territorio. Actualmente, por ejemplo, la administración actual libertaria está terminando con la mayor parte de los vuelos de cabotaje, por ejemplo, no solamente los de Buenos Aires a las provincias, sino los interprovinciales. ¿Por qué menciono esto? Porque es parte también de la destrucción de esa unidad nacional. Algunos dicen, es imposible que la Argentina desaparezca o que la Argentina se rompa. Hoy por hoy la evidencia, los hechos están mostrando claros signos de regionalismo que se están convirtiendo poco a poco en cuestiones cuasi secesionistas. Ujú. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la cuestión patagónica existía el Parlamento Patagónico, digo, no es que esto fue un invento de los actuales gobernadores, pero los actuales gobernadores lo están dotando de mayores facultades como, digamos, con mayor autonomía. Esto evidentemente es vulneratorio de la unidad nacional, es vulneratorio de la Constitución, y en cualquier gobierno nacional serio sería motivo justamente de, cuanto menos, un llamado de atención a los gobernadores, llamarlos a la Casa Rosada y decirles, miren muchachos, hasta acá llegaron, esto no puede continuar. Pero evidentemente Milei tiene otros intereses. Claro. ¿Por qué? Porque Milei, que recibe en la Casa Rosada todas las semanas, en la Casa Rosada está Mark Stanley, el embajador de Estados Unidos, y todas las semanas Mark Stanley recorre una provincia patagónica haciendo acuerdos. Arrancó con Chubut, con Nacho Torres,
haciendo acuerdos para que la Armada de Estados Unidos patrulle las costas chubutenses, y ahora avanzó en Santa Cruz con el gobernador Vidal, cerrando acuerdos bilaterales entre la provincia y Estados Unidos a los efectos de la explotación petrolífera. Porque, entre paréntesis, también la administración libertaria ha hecho que YPF se empiece a retirar de la Patagonia. Otra cuestión muy grave. Entonces, a ver, esto hay que ver la cuestión, digamos, en su contexto. Si yo tomo los hechos individualmente, no veo el mapa. Ahora, si yo sumo YPF, aerolíneas, la destrucción misma de vialidad nacional, sumo la alianza con los Estados Unidos y sumo los gestos que están asumiendo los gobernadores, bueno, ahí vos tenés evidentemente una cuestión clara de que hay un proyecto o un programa, porque esto es todo homogéneo. Cuando empezás a analizar las piezas, decís, no, acá hay evidentemente un programa que se está ejecutando a los ojos de todo el mundo. Lo que pasa es que nadie de la dirigencia tradicional está juntando las piezas y está analizándolo como debe ser analizado. Sí, un poco lo que hizo, lo que vos decís que está haciendo con aerolíneas, fue lo que hizo su ídolo Menem con los trenes también. Y con respecto a esto de la dirigencia, muchos caen también en el falso dilema. O estás con los gobernadores, o estás con Milei, o estás con los mapuches, o estás con Joe Lewis, o estás con la base china, o estás con el radar inglés. Como que si criticás a una postura, te ponen automáticamente a favor de la otra, y entonces las dos opciones son malas y las dos te las dan como las únicas posibles. Y también, La falsa grieta, exactamente. y también hay provincias que verdaderamente están en emergencia, como por ejemplo lo que pasa en Rosario es sumamente grave y parece que por ahora no vienen dando ninguna solución, sino haciendo shows o haciendo shows televisivos para las cámaras, diciendo que aplican el método Bukele y después siendo criticados por ellos mismos. Para vos, ¿cómo se debería resolver el tema de Rosario, por ejemplo? Porque está la propuesta de Moreno de ir directamente a los cabecillas, está la propuesta Bukele, está la propuesta de la legalización de ciertas sustancias. Mira, yo creo que es un tema que hay que ir escalando en las medidas de acuerdo al nivel de peligro. Es decir, en este momento la situación de Rosario es una situación donde vos no tenés narcoterrorismo, como se suele hablar, sino vos tenés narcopolítica. Porque el verdadero problema del narcotráfico en Santa Fe, no solamente hablo de Rosario, en Santa Fe, empieza y termina con la política. Vos podés llenar de uniformados Rosario, podés poner un tanque por cada esquina, y sin embargo, eso no va a resolver el problema. ¿Por qué? Porque yo puedo detener a todos los soldaditos de la droga. Claro. Perfecto, lleno las cárceles de vendedores minoristas. Lo que hace el narcotraficante recluta más, y más, y más, y más. El problema nunca se termina. Acá lo que hay que ir es a las cuevas reales que bancan al narcotráfico, que están en los despachos públicos y también en los despachos privados. Porque vos en Rosario tenés una situación, poder judicial contaminado, poder policial contaminado, poder político contaminado y empresarios que evidentemente están lavando el dinero, porque el narcotráfico por algún lado blanquea el dinero. La aparición, súbita aparición de Estados Unidos controlando los puertos y metiendo la DEA en una provincia vecina a Santa Fe, como es Córdoba, no es casualidad. Tampoco nos olvidemos que la DEA se ha especializado en sacar a los narcos de la frontera de Estados Unidos para afuera, digamos, ¿no? Porque adentro de Estados Unidos hacen un control férreo, pero afuera, para el lado de México, fue justamente dejar un territorio libre para que hagan lo que quieran. Y después aparecen con las soluciones que son siempre, bueno, nosotros nos hacemos cargo, córranse, y aparece el Comando Sur con sus bases militares. La solución, concretamente, es una solución política. Por más que haya una cuestión. Después, la cuestión a lo Bukele. A ver, a lo Bukele me parece que Bukele se enfrentó con un panorama mucho más agravado, que fue que El Salvador, por sus características y por su historia, tenía ya un problema mucho más grave, ¿no? Las maras o los maras eran bandas donde ya prácticamente se habían constituido en dueños de ciudades enteras, tenían códigos mafiosos, era una situación bastante más grave que la que se registra en Rosario. Aparte, cuando uno saca, digamos, un arma, no es para mostrarla, es para usarla. El ejército, a lo sumo, tiene que ser la última opción y no la primera opción. Insisto, si nosotros primero no sacamos a los políticos corruptos, a los jueces corruptos, a los policías corruptos
y a los empresarios corruptos, mal podemos seguir con el resto. Te doy un caso mucho más práctico. Cómo resolvió justamente cuando asume en Rusia, después de la caída de la Unión Soviética y de una década de crisis, Vladimir Putin, su primera presidencia. Rusia estaba tomada por lo que se llaman justamente las grandes mafias, ¿no? La famosa oligarquía, etcétera, etcétera. Lo primero que hizo Putin fue meter presos a todos los empresarios corruptos. La primera medida, y los mandó a Siberia. Y ahí empezó a caminar Rusia. Ojo, ojo, y no es que los metió preso porque se le cantó, porque es un autócrata. No, no, no. Encontró las causas de corrupción y él les mostró al pueblo ruso diciendo, miren, los que están arruinando a Rusia, los que están impidiendo que los rusos no accedan a sus riquezas, los que nos están vendiendo al extranjero son estos tipos. Y los mandó a Siberia y se terminó el tema. Y ojo que eran tipos multimillonarios, poderosos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que también va un poco la solución por ahí. Porque la solución de Bukele es una solución para un Estado fallido y para un Estado tomado por las mafias en las calles. La solución que estamos planteando es una solución política. Claro. En ese sentido, más allá de las diferencias que uno tiene, a veces tomando ejemplos históricos recientes, me parece que lo que hizo Putin con los políticos y los empresarios corruptos podría ser una buena medida para la Argentina. Y acá muchos dicen reivindicar a Bukele, pero se olvidan de que Bukele denuncia que desde Estados Unidos le crearon el problema de las maras y demás. Y muchos dicen, sí, Bukele en la cuestión de cómo resolver los efectos, pero no se fijan en las críticas o en las causas que denuncia Bukele. Y con respecto a Putin, Bukele es muy crítico con Soros, por ejemplo. Muy crítico. Es muy crítico con el sistema bancario. Es muy crítico con el tema del dólar. Ojo, el discurso de Bukele no se parece en nada al discurso de Milei. Claro. El tema con la solución al estilo Putin acá es que el Estado ruso es mucho más fuerte y mucho capaz de enfrentarse a estos privados que vos decís. Y acá realmente los privados que se dicen que están ligados al narcotráfico financian prácticamente las campañas de todos los partidos. Bueno, justamente es un tema que hay que tener presente. Lo que pasa es que son soluciones, Francisco, que son soluciones que se pueden tomar únicamente desde una convicción absoluta y sabiendo que vos te vas a enfrentar a eso. La Argentina está tocando fondo, pero definitivamente está tocando fondo, y si no empezamos a adoptar soluciones de fondo y seguimos maquillando con unos u otros, la cuestión es que la Argentina misma está corriendo el riesgo de desaparecer. Y no lo digo como una cuestión extremista, ni como una cuestión alarmista, ni tampoco lo digo de una forma exaltada, de tipo para despertar alarmas o hacer petardismo. Es una cuestión geopolítica y un análisis lógico de la realidad. Es decir, la unidad nacional se está disolviendo. Los gobiernos que estamos teniendo son uno peor que el otro. El avance del extranjero y especialmente de la anglósfera es notable, es notorio, es público y notorio. O sea, hoy ni siquiera se gastan en ocultarlo, te lo publican en Twitter. Y te lo hacen público y te lo muestran y te ponen videos animados con esa situación. Entonces, la realidad es que si no se adoptan medidas de fondo y a fondo, esto no va a ser más que empeorar. Coincido con vos, y a ver, tomo lo de Putin, pero también Putin asume un país donde él mismo era agente de una agencia de inteligencia que había desaparecido, que era la KGB, sí, y donde Rusia estaba en una crisis gigantesca. O sea, en Rusia lo que había no había hambre, había indigencia. Y en cierto punto, salvando todas las distancias y siendo que nosotros no venimos del comunismo, ni mucho menos, todo lo contrario es lo que queremos, pero la Argentina está en una situación muy similar, porque Rusia también estaba en una situación similar, y de hecho a Rusia la balcanizaron, ¿no? En algún punto, porque algunas independencias que tuvo eran lógicas y otras fueron inventadas. O sea, es un poco y un poco. Entonces, vuelvo a decir, no es que uno comparte el universo de ideas o el universo de valores, pero hay situaciones geopolíticas que objetivamente son similares. Y en ese aspecto, insisto, los actores se suelen parecer. Acá tenemos un grave problema, tanto del sector público como del sector privado. Y el sector privado corrupto ha sido en parte el que sostuvo y sostiene a Milei. Sí, lo apoyan públicamente también esto mismo. Recién mencionaste el tema de los valores y las ideas. Ustedes son nacionalistas, pero en el mundo hay muchos tipos de nacionalismos. Por ejemplo, acá Moreno, vuelvo al tema Moreno, dice el nacionalismo de brazos abiertos. Y hay otras personas como por ejemplo Pichetto, que por ahí también uno podría decir, bueno, tiene tintes,
se centra por ahí demasiado en la cuestión de los inmigrantes. ¿Ustedes qué piensan con respecto a ese tema del nacionalismo, los inmigrantes, o qué tipo de nacionalismo representan ustedes? Mira, yo creo que se hace mucho lío con respecto al tema de la inmigración como si en este momento fuese un problema. La Argentina necesita tener, para ser potencia, como decía, voy a citar al general Perón, la Argentina no va a ser potencia hasta que no tenga más de 100 millones de habitantes. Claro. Esto no es un tema antojadizo, esto es un tema estadístico. En este momento, si la Argentina se levantase y tuviese que asumir su papel, digamos, de potencia regional, se encontraría rápidamente con la limitación de que no nos alcanza la gente y que la gente que tenemos no está suficientemente capacitada. Con lo cual, necesariamente vamos a tener que plantear en algún momento políticas de nueva inmigración, pero quizás una inmigración no sin control o una inmigración, digamos, así a la que te criaste, como dirían en el campo, sino una inmigración controlada buscando, digamos, efectivamente quiénes y dónde poblar, porque también es una inmigración estratégica. Claro. Por ejemplo, te doy el caso, a ver, la inmigración que ha llegado de la parte de los venezolanos, más allá de la opinión que cada uno pueda tener de ellos, si son buenos, si son malos, para mí hay de todo, como todo en la vida, pero se concentraron exclusivamente en la capital federal. La mayor parte se vino a vivir a Caballito y a Palermo, y a lo sumo se fueron a la zona oeste del conurbano, cuando vos tenés el resto del país totalmente deshabitado. Nosotros lo que consideramos es un nacionalismo con una fuerte concepción de lo que es la justicia social. Nosotros lo que buscamos, no, la verdad que no nos basamos en ningún principio, ni de origen étnico, ni de nada de eso, porque la Argentina misma ha demostrado que en su historia le ha ido bien cuando ha incorporado todo. Creo que tenemos una mentalidad, los argentinos, y lo que voy a decir, lo voy a decir, digamos, en el tono más correcto, tengo una mentalidad muy a la romana. O sea, los romanos no se preocupaban mucho en su ciudadanía por el origen. Tenían a los patricios, que eran los originales, digamos, exactamente, pero después ellos, para prosperar y para convertirse en la potencia que se convirtieron, se dieron cuenta que tenían que trabajar en conjunto con los diferentes pueblos que los rodeaban. Yo creo que la Argentina lo que tiene que tomar conciencia es que tenemos que crecer, que tenemos que ser más fuertes. Y evidentemente en ese crecimiento tiene que ser un crecimiento también, como quisieron originalmente nuestros próceres, un crecimiento que sea con una lógica de desarrollo, ¿no? Juan Manuel de Rosas también promovió la inmigración, promovió sobre todo la inmigración vasca en su momento, porque él consideraba que trabajaba muy bien con el campo. Después, por ejemplo, el crecimiento de provincias como Entre Ríos o Santa Fe se dio gracias a la enorme inmigración italiana y suiza. De hecho, mi familia materna viene de esa línea, de la línea de los suizos, que ellos vinieron del cantón francés, siendo de origen alemán. Y bueno, la agricultura, que es el centro de desarrollo del litoral, la trajo esa inmigración. Entonces no hay que ser refractario con la inmigración. Sí hay que ser conscientes que nosotros tenemos que defender y sostener lo que nos hace argentinos. No tenemos que perder nuestra identidad nacional. Creo que eso es lo fundamental. Y el concepto de justicia social apunta justamente a no perder la movilidad social, los derechos laborales, a la concepción de la sensibilidad que siempre nos ha caracterizado y que justamente el gobierno de Milei no tiene, y que es la que nos está haciendo perder nuestra identidad. O sea, los argentinos no somos una colonia anglosajona. No es que lo que le pasa a nuestro vecino o a nuestro hermano o a nuestro coprovinciano no nos interesa. Somos una comunidad organizada, debemos serlo, debemos recuperar ese concepto. O sea, que ese es el nacionalismo, es un nacionalismo con una fuerte concepción de justicia social, un nacionalismo que busca que la Argentina sea una potencia regional y, si Dios quiere, con el correr de las generaciones, una verdadera potencia mundial. Pero empezando por restaurar, que es lo que yo creo que va a venir, el Estado restaurador, porque después de esta sucesión de crisis que hemos tenido, hay muchas cuestiones que hay que restaurar en la Argentina. Coincido, de que muchos por ahí, incluso desde el nacionalismo, algunos ponen el acento en la inmigración como que si ese fuera el problema. Para mí realmente no lo es. Es muchísimo más grave el daño que nos hace la deuda externa, que creo que es el principal problema económico, que los inmigrantes, que hay inmigrantes que laburan más que muchísimos que yo conozco, entonces, y son argentinos, ¿eh? Entonces, me parece que está Sí, bien. esa es una cuestión, a ver, absolutamente absurda, Claro, porque en algún punto uno tiene que entender, a ver, nosotros mismos venimos de cuestiones de inmigración, de olas de inmigración, algunos más cercanos, otros más lejanos,
pero tenemos que entender que ese no es el problema de la Argentina, ni nunca lo fue. Lo que apuntás vos, el problema de la Argentina es la dependencia de la usura extranjera. Claro. El problema es económico, es una cuestión económica, no es una cuestión... De hecho, el planteo de Milei es un planteo netamente materialista económico. La diferencia entre Milei y el trotskismo en realidad es muy baja, porque ambos plantean un internacionalismo, ambos plantean una destrucción de las fronteras, ambos plantean poco menos que la Argentina pasa a segundo plano. Vos fíjate que ni Bregman ni Milei cantan el himno nacional. No, porque dijo que le dolía la espalda. Cuando se pasó toda la campaña gritando como un desquiciado y saltando como un desquiciado. Y justo cuando está el himno le duele la espalda. Y después salen declaraciones de él diciendo, no, para mí la bandera es un muro, las fronteras no deberían existir. Exactamente, por eso digo, o sea, retrocediéndonos un poco en la conversación, es muy difícil, digamos, entender cómo alguien puede rescatar a Bregman cuando es igual a Milei en muchos aspectos, digamos, ¿no? Esa es la cuestión que quizás hay que ver, que reitero, una cosa es el campo nacional, con todos los matices que podamos llegar a tener, y otra cosa es cuando una persona viene y quiere, te plantea la destrucción de la nación, la destrucción de la Argentina, la destrucción del Estado. Ahí es donde uno tiene que levantar justamente un muro de defensa y decir, estos son mis verdaderos límites. Sí, sí. Recién mencionaste a Perón, ¿no? Y Perón inauguró en Argentina la tercera posición ideológica y desde el Frente Patriota Federal ustedes dicen que son la cuarta posición. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? No, mira, en realidad es una cuestión actualizada en cuanto a las posiciones políticas, porque después de lo que es la izquierda y la derecha, ni yanquis ni marxistas, también se creó una nueva posición, una posición intermedia, que es esta cuestión que, como decía Massa, ¿no? La ancha vereda del medio, por la cual también nos condujeron a este desastre. Entonces nosotros en ese sentido, por eso hablamos de que no estamos en la geometría de la izquierda, centro o derecha, sino que nosotros nos oponemos al sistema de dominación, entendiendo el sistema de dominación como el sistema de corrupción imperante. Vos fíjate que en algún punto uno tiene que ser crítico también de todo. En el tema, por ejemplo, cuando tuvimos el balotaje, bueno, hubo señales de que en algunos puntos también había algún tipo de acuerdo, que quizás sea un poco más evidente, entre sectores de Massa y sectores de Milei. Sí. Vos fíjate, por ejemplo, que Massa no votó el presupuesto 2024, que lo podría haber votado y lo deberían haber impulsado desde la administración anterior, y gracias a eso, a partir de junio, Milei tiene la plena disposición para manejar todo el presupuesto restante, porque claro, el presupuesto 2023 se agota su consumo, su uso, digamos, previsto, para el mes de mayo. Toda la recaudación no esperada, entre comillas, que era esperada si hubiera habido una ley de presupuesto, cosa que no hay, la va a manejar discrecionalmente Nicolás Pose, jefe de gabinete y actual verdadero secretario de inteligencia de este gobierno, más allá de las formalidades del AFI, quien controla la inteligencia en este momento del país es Nicolás Pose, y cuando hablamos de Nicolás Pose estamos hablando evidentemente del mismísimo Milei. Bueno, esta es una situación que ya había sido advertida. ¿Por qué de repente Massa no hizo nada? ¿Y por qué de repente hoy Massa está trabajando actualmente para un fondo buitre? Entonces, estas son las situaciones que también a uno le hacen ruido y por eso uno dice que uno está en contra del sistema de corrupción. Digo, y esto no es para que se entienda una cuestión contra los militantes o contra los buenos dirigentes. Si es contra ciertas jerarquías, como hemos visto, por ejemplo, a 2/3 de la cúpula de la CGT, reunidas en el marco de la crisis actual, cuando sale de reforma laboral, de abastecimiento de los derechos laborales, con el embajador de Estados Unidos. Excepto Pablo Moyano, que es la honrosa excepción, que es el único que no fue a esa embajada, el resto de la CGT, la cúpula reunida con Mark Stanley. Digo, ahí es donde tenemos las señales de que algo está podrido o muy podrido en cierto sector de la dirigencia actual. Y a eso es a lo que nos oponemos nosotros. Sí, hay una complicidad que se denunciaban entre ellos mismos. La propia Patricia Bullrich, José Luis Espert le decían, Milei, tenés las listas llenas de masistas, llenas de chorros, te armaron las listas, te financiaron una campaña, y hoy se abrazan y como que si nada hubiera pasado. O es más, el propio Massa le dijo en el debate, vos trabajaste para mí, vos venías conmigo.
Scioli también está integrando el gobierno y hay un montón de gente también que viene de ese mismo sector que se dice peronista y que ayudaron al crecimiento de Milei o acompañan a Milei o integran incluso el gobierno, así que es evidente que algún tipo de complicidad hay y está probada y la denunciaban ellos mismos. Ahora, vos siempre que criticás al gobierno, salen las hordas libertarias en las redes sociales a cuestionarte, pero no a vos, sino con las cuestiones de tu padre haciendo las fotos del saludo romano, con esvásticas atrás o declaraciones sobre el nacionalsocialismo alemán. ¿A vos qué te pasa con eso? Yo personalmente no le atribuyo el mismo pensamiento al hijo que al padre o las mismas culpas o los mismos méritos a los hijos que a los padres, pero sin embargo, esa es una crítica que te hacen. ¿Vos cómo respondes a eso? No, a ver, el tema es muy sencillo. Yo no, siempre digo, mi padre es mi padre en su momento, y eso es público y notorio, hizo en su momento las declaraciones y aclaraciones pertinentes del caso, que están incluso están en redes sociales, están los videos, etcétera, etcétera, donde las cuestiones que a él se le atribuyeron, incluso la idea de que, no sé, él tiene o tenía alguna cuestión contra una comunidad o contra algún colectivo en particular, él lo desmintió, siempre él manifestó eso. Quizás él haya dicho que las formas en su momento sí, efectivamente, fueron un error o fueron una cuestión que no debían ser interpretadas como fueron interpretadas, pero esa es la historia de mi padre. Como Claro. yo siempre digo, o sea, cada uno tiene derecho a tener su historia. A mí mi padre me formó exclusivamente bajo el amor a la patria, a la Argentina, en la línea San Martín, Rosas, Perón. Entonces, las cuestiones que él ha tenido que ir aclarando son cuestiones que él aclaró en su momento, pero que no forman parte, evidentemente, de mi historia personal, ni también cuestiones que a mí me afecten o me influyan, digamos, en absoluto, porque él mismo las ha aclarado en su momento. Me parece que son críticas que cuando no tenés nada para decirle al otro, ya empezás a buscar cualquier cuestión. Es como si el día de mañana a mi hijo le dicen o lo tratan de meter por alguna cuestión que yo haya podido decir. Mi hijo es mi hijo y yo soy yo y mi padre es mi padre, punto. O sea, entonces eso es una aclaración muy sencilla, muy práctica. El partido, por ejemplo, algunos me han dicho, no, bueno, pero ¿ustedes integran el mismo partido? Sí, nosotros y más de 40.000 argentinos y argentinas que están afiliados al Frente Patriota Federal y que evidentemente, a ver, no todos pensamos de la misma forma, pero somos un gran movimiento, ¿no? Porque vos fijate, por ejemplo, lo que hablamos hace un ratito de la UCR y de las cuestiones internas. No es que evidentemente, a ver, nosotros tenemos luchas internas o intestinas o grandes cuestiones de ese estilo, pero bueno, insisto, el partido es un partido legal, un partido Claro. nacionalista, un partido que ha competido en elecciones y sobre todo que ha demostrado su enorme vocación a favor de la democracia y a favor de la paz. Nunca hemos protagonizado ningún tipo de cuestión, ni incidente, ni nada parecido. Entonces, cuando a veces me dicen eso, nada, a ver, como vuelvo a decir, lo que ha sido la historia de mi padre es la historia de mi padre y lo que es mi historia es mi historia. Claro. Y eso es lo que tenemos que comprender, digamos. No somos dos personas que yo justamente siempre digo, amo a mi padre, lo reivindico porque es quien me ha dado la vida, porque como buen hijo yo considero que siempre uno tiene que ser un agradecido con los padres y que me ha dado una gran formación por amor a la Argentina y eso es lo que a mí me queda. Claro. El resto son cuestiones que, insisto, son cuestiones de la vida personal de cada uno o de la historia personal política de cada uno. Pero mi historia es mi historia y Sí. eso es de lo que yo me voy a hacer cargo. Sí, como dicen ellos mismos, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Bueno, yo veo que está libre, veo que vos también, así que de hecho ellos habían nombrado a un funcionario que tenía un pasado similar, si no me equivoco, en el Tesoro, y la DAIA misma dijo, bueno, ya pidió perdón, ya está, ya es tema pasado, sigamos para adelante, y ahí quedó. No hubo una cancelación A Rodolfo Barra. permanente. Claro, Claro, sí, claro, sí, sí. Rodolfo Barra. Bueno, pero por ejemplo, en la organización a la que él perteneció fue una organización que incluso Tacuara sí era, ¿no? estuvo involucrada. Tacuara, él estuvo involucrado, o sea, no sé si él, aparentemente sí, no quiero hacer una afirmación, pero sí la organización protagonizó ciertos hechos, operativos comandos y Ujú. todo eso. Ahí había una historia ahí. Y Claro. justamente es muy bueno lo que vos apuntás, porque es así. Entonces, ¿y qué dijo la propia Daya? No, bueno, pero eso forma parte del pasado. Bueno, justamente, imagínate que estamos hablando de algo que ni siquiera forma parte de algo que uno haya hecho en lo personal.
más allá que, insisto, para mí no ha hecho nada ilegal, son expresiones, cuestiones, que bueno, él las explicó y quedan ahí, aparte son cuestiones de hace más de 30 años, hace más de 30 años estamos hablando, no es algo que pasó ayer o anteayer. Claro, claro. O si vamos a echarle la culpa de las cosas de los padres a los hijos, bueno, Milei mismo ha contado que su padre era un maltratador, que lo golpeaba y que por eso él lo odia. Bueno, entonces Milei es un maltratador de hijos o de personas. Bueno, no. Me choca un poco No, pero eso. por eso, para lo bueno o para lo malo, ¿no? Porque también uno podría decir de ciertas cuestiones, o sea, no todo es bueno o no todo es malo, pero sí, han hecho una historia con eso, insisto, igual vos sabés que una de las principales características que tiene, como se dice vulgarmente en las redes, el troll center, la militancia digital de Milei, es una absoluta falta de códigos de ética y de moral, porque en estos días estamos viendo, por ejemplo, graves denuncias de cómo ellos antes le decíamos carpetear, ahora se le dice doxear, ellos dan información privada de la gente, de sus opositores. Ahora hace poco estaba diciendo el caso de una chica, Yelén, que es una chica que hace astrología para una revista muy conocida de la Argentina, y a la cual, por ser opositora a los libertarios, hasta le mandaban y amenazaban a sus padres, Claro. digamos, ¿no? Como no tiene nada que ver. Entonces, lo que yo digo es que esto lo que habla también es de una mecánica muy perversa por parte de ellos, y justamente en la noche del 24 de marzo, después de una cantidad de declaraciones, desde mi punto de vista, bastante desafortunadas de Agustín Romo, que es creo que es un diputado o algo así provincial, Sí. no sé qué cargo ocupa en este momento, dentro de la Libertad Avanza, bueno, se reía un poco de la cuestión de la gente de lo que reclamaba la gente, el golpe de Estado, de los desaparecidos, y una periodista le recordó un pasado de él, una cuestión vinculada a su abuela, que no sé si es verdad o es mentira, pero bueno, hizo básicamente lo mismo que él hace, y él salió muy ofendido, diciendo que eso estaba mal. Bueno, pero si eso está mal, lo que él hace también está mal. Entonces, insisto, acá hay una lógica muy perversa comunicacional por parte de los libertarios, que es también muy complicado porque eso también hace que los diálogos sean cada vez menos civilizados. Sí, sí, Y eso lleva a hechos más complejos y más violentos. Entonces tenemos que parar un poco con esa cuestión porque nunca ese es el camino. ¿Sabes a qué me hace acordar a mí esto? A que en una época llegamos a decir, loco, el INADI es una policía del pensamiento, la cancelación progresista es un asco, no va más. Y ahora usan los mismos métodos que usaban los progresistas, de cancelar, de vos no podés decir esto, tenés que pedir perdón, tenés que no sé qué, lo usan ellos. Es una policía del pensamiento y muchos de ellos mandados desde el Estado, porque muchas de estas personas que vos mencionás decían que no querían estar en el Estado, no sé qué, y terminaron trabajando en el Estado. Es hipocresía, pero es lógico que trabajen en el Estado. O sea, a ver, a mí no me parece No está mal mal, No pero está es lo mal, que pero es lo que ellos rechazaban. rechazaban. Claro, ellos que era lógico que iban a terminar trabajando para el Estado. ¿A quién iban a contratar? Era seguro que en vez de contratar a Victoria Donda, iban a contratar, no sé, al Claro. Gordo Dan. Por una cuestión lógica. Lo absurdo es que vos hagas todo un discurso y que después te lo tengas que comer ese discurso. Y es lo que está pasando con ellos. A ver, sinceremos, si vos manejás el Estado, ¿a quién vas a poner a manejar el Claro. Estado? Claro. El absurdo es su hipocresía. Es un caso de hipocresía política. Pero sí, a mí me parece que hay que rechazar tanto la cancelación progresista como estos métodos que vos estás diciendo de que ciertamente han pasado de parte de los libertarios también. Las dos están mal, las dos cosas, meterse con la familia está mal, no, hay que poner un límite, ¿viste? Porque Totalmente, totalmente, porque te vuelvo a decir, las historias personales se construyen de una u otra forma, pero vos también tenés que ver mucha cuestión, o sea, estar muy atento a lo que estás afectando. Y cuando uno ya ve que hay cuestiones que afectan a familias, y he visto cancelaciones o he visto ataques a gente que incluso se meten con hijos menores o con cuestiones así, ahí es donde ya, como se dice ahora, ¿no? Son las banderas rojas en cualquier discusión. Y lamentablemente, y lo digo que eso le va a costar en el futuro, porque, digamos, las consecuencias tienen, justamente, las acciones tienen consecuencias, toda acción genera una reacción. Los libertarios en el poder están demostrando un infantilismo y una violencia
que probablemente el día de mañana comprendan que ha sido un grave error, porque, digamos, están llevando adelante una política que evidentemente la gente se las va a terminar devolviendo con las mismas armas de ellos, y ahí es donde van a comprobar que no estaba tan bueno ser, como se dice, picante en las redes, o como le dicen, baitear, y después encontrarse con que eso afecta efectivamente a la gente en la vida real. Que a mí me parece que también yo soy defensor de la libertad en Internet, no me gusta la censura, no me gusta que el Estado se meta a controlar las redes, pero si ellos empiezan con estos métodos en las redes, van a terminar dándole la excusa perfecta a los gobiernos para controlar todavía más y que se termine perdiendo la privacidad en Internet, porque están demostrando que si las redes son absolutamente libres, ellos no son capaces de ponerse autos límites morales o límites morales a sí mismos, sino que se comportan de una manera salvaje, ¿viste? Entonces, diciendo defender la libertad, van a terminar dándole la excusa perfecta a los gobiernos para censurar, para que terminen con la privacidad, para establecer un control absoluto, ¿viste? Por eso también, por una cuestión Dos ejemplos claros, la nominalización de la SUBE, que es algo bastante particular, el control, la trazabilidad de tus viajes, y por el otro lado, una cuestión que incluso sorprendió a propios extraños, el control que están haciendo ahora absoluto sobre las criptomonedas, a través del Banco Central que nunca cerraron, ¿no? Y de la Comisión Nacional de Valores. Entonces uno dice, ¿cómo es la cuestión? ¿No era que ustedes venían a dar mayor libertad, mayores derechos, que venían a bajar impuestos? Por ahora no ha pasado. Y ya estamos llegando al fin, pero quería preguntarte si coincidís en que existe una necesidad de que el nacionalismo, los patriotas, los peronistas, la gente de tercera posición, se reúna, se junte, hagan un frente y con quiénes estás dispuesto, porque muchos siempre mencionan tu caso, me dicen Biondini, Ayerbe, Cunio, Moreno, con quiénes estás dispuesto, qué pensás de cada uno de ellos o en general, como vos quieras. Mira, yo creo que la unidad es una cuestión que se tiene que dar. Creo que las condiciones en este año o en el año que viene son condiciones muy distintas a las que tuvimos antes, porque evidentemente también el contexto político de la Argentina ha cambiado. Mi opinión sobre los dirigentes que has mencionado, de tanto de Martín como en el caso de Moreno, etcétera, son muy buenas. O sea, creo que son dirigentes del campo nacional, y así de muchos otros dirigentes que considero que son muy valiosos. Me parece que los acuerdos se van a alcanzar. Yo soy optimista en cuanto a que en algún punto del camino vamos todos a confluir, y creo que se están dando justamente las condiciones para que eso se llegue a producir. Entonces, sí, desde el Frente Patriota Federal, por supuesto, estamos bregando por eso, es el día a día, creo que no hay que forzar la mano, creo que las cuestiones se van a ir dando no solamente por la voluntad de los dirigentes, sino también por el reclamo de las bases. Así que en ese aspecto soy optimista y entiendo que se va a poder llegar a eso, porque también hay que presentar una alternativa sólida frente a lo que estamos padeciendo en este momento. Si no, evidentemente, cuanto más dividido esté el campo nacional o más fragmentado esté, más chances va a tener los libertarios o quienes lo sucedan en el cargo para mantenerse en el poder. Así es. Espero que sí, porque muchas veces incluso siempre nos reímos de que en el trotskismo se dividen, que se están buscando el pelo al huevo y no sé qué, pero muchas veces pasa eso también ahora en el peronismo, en el nacionalismo, de no, porque este se sacó una foto con este, no, pero fíjate lo que dijo en este clip, que es la política de los clips en redes sociales también, fíjate lo que dijo Moreno acá y te ponen un clip de vaya a saber cuándo. Y del otro lado no hacen eso. Un día dicen a vos te financiaban los narcos, vos tenés las manos manchadas de sangre y al otro día se abrazan y no pasa nada. No, es que Francisco, vos fíjate que en las redes, y esto también es un mensaje, yo en las redes, por ejemplo, no me dedico ni un minuto a atacar a nadie del campo nacional, esté de acuerdo o no esté de acuerdo con alguna de sus acciones, porque me parece que eso justamente conspira contra nuestro espacio. En este momento el enemigo o el adversario, para no ser tan duro, el adversario es uno y es el actual régimen de Milei. Entonces yo no me voy a poner ahora a debatir si me gusta más o menos la declaración de uno u otro, porque la verdad que no tiene sentido, porque si esa persona lo ha dicho, lo habrá dicho porque le pareció,
y quizás lo haya dicho en algún contexto determinado, pero tampoco es mi función en este momento ponerme en juez de nadie. La única cuestión es denunciar lo que estamos padeciendo. Estoy hablando específicamente como dirigente nacionalista. Entonces, la verdad que no me voy a poner a atacar si alguno dice una cosa, si el otro dice la otra, si el uno viene de un lado, si el otro viene del otro, porque es una pérdida de tiempo y justamente también es favorecer el discurso del adversario. O si dijo algo desacertado, bueno, podés corregirlo, no es el fin del mundo de dijiste esto, ahora te cancelo para toda tu vida. No es así, no es así. Tal cual, porque después, como vos decís, ves lo que ocurre del otro lado y te das cuenta que mientras nosotros nos peleamos por pequeños matices o pequeñas diferencias, los otros del otro lado hacen acuerdos pese a que son universos distintos. Fíjate la discusión Bullrich-Milley en los debates y fíjate cómo terminan trabajando los dos para el mismo lado. Lo que nos falta es acciones de clara inteligencia política. Eso es lo que tenemos que apostar, a ser más inteligentes en ese aspecto. Sí. Bueno, me hubiera gustado tocar también las propuestas por parte de tu espacio, propuestas económicas, porque Milei centró toda su campaña, es fuerte en su gestión también en el aspecto económico, en el sentido de que pone el acento ahí y muchas veces se lo critica, pero no se propone. Me gustaría por ahí hacer otra charla quizá, porque ahora ya nos estamos extendiendo el tiempo. Excedido, pero hacemos una charla, si vos querés, sobre la parte económica. Exacto, puntualmente. Exacto. Y propuestas también. Bueno, César, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por aceptar la invitación y también invito a todas las personas, ya sea que piensen como él o no, a que lo sigan en Twitter porque es muy, bueno, en X, porque es muy interesante esto, una campana distinta, escuchar una versión distinta de los hechos y propuestas también que se salen de lo común. Muchas gracias. Estoy muy agradecido y también invito a que se suscriban después de ver este video, suscríbanse al canal que vale la pena y muy buen material. Ponele me gusta al video, compartilo con una persona a la que creas que le puede interesar, suscríbete al canal y quiero leer tu opinión en los comentarios. Acordate que también podés seguirme en Instagram y en TikTok. En esas redes subo contenido único que por ahí no subo a YouTube, pero estoy seguro de que te va a gustar. Si querés hacer una colaboración única a través de Mercado Pago, si estás en Argentina, podés hacerlo a través del enlace que está en la descripción del video y también en el comentario anclado. Muchas gracias.